Hola, Lisa, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, profesora, buenas tardes. Hay que entrar a hacer el... Bueno, recuerden, ¿verdad? sí, no, recuerden, nada más digo, para que yo estoy conectada, obviamente, por si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, pero obviamente su sesión como tal inicia a la 1 para que tengan obviamente este tiempo para poder contestar con calma su examen. Ok, oiga, le quiero pedir un súper favor. Dígame. Tengo que ir ahorita a la 1, Sí, o sea, tengo que estar en el hospital porque uno de mis hijos está enfermo. Miguel nos va a llevar. Entonces, ok. o sea, como que ahorita ando con el estrés así muy alterado por esta situación. Voy a entrar, pero no sé si me dé tiempo de terminarlo porque pues tengo que salir de aquí mínimo 12:20. Claro. Mire, no se preocupe, si gusta, cuando obviamente usted, bueno, que sea, por ejemplo, en el transcurso, vamos a pensar, ya sea de hoy o de mañana, por cualquier cosa que tenga, no sea malita, me manda un mensaje para que les aperture, en este caso ustedes dos, Ah, el examen y obviamente perfecto. les dé la hora para que lo puedan contestar. Es más, si gusta, mejor no ingrese al examen. Yo Ah, se lo ok. aperturo para que lo inicie ya completo. Ok, entonces nos lo apertura mejor para mañana, no más seguro, porque ahorita andamos como que en el estrés total. Sí, me imagino. Sí, no se preocupe. Entonces, ¿le parece mejor si no ingresan ustedes? Ya nada más el día de mañana, no sé, me manda un mensajito de preferencia en la mañana para Ok, que me indique a qué hora se lo aperturo y ya obviamente les aperturo la hora completa para que lo puedan resolver. Le digo domingo porque obviamente yo el lunes ya tengo que sacar sí, el claro, conteo de sí, sí, todo. entiendo, sí, entiendo. Entiendo, ok, pues gracias. Sí, no se preocupe, al contrario, digo, ojalá se recupere Ay, su hijo, no sea nada es grave y que que ya todo tiene salga bien. muchos días así, ya lo he llevado con diferentes médicos, pero no, es del riñón, o sea, entonces eso sí ya me preocupa porque no sé de la temperatura, ya tiene muchos días. Entonces ahorita se volvió a poner muy mal. Entonces ahorita nos vamos, Claro. nos vamos. Ok, gracias, No, pues sí, no se Hasta luego. preocupe. Hasta luego. Hasta luego, cuídese mucho y que todo Gracias, salga bien. gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, Lick. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal les fue en el examen? Pues mal, maestra. A mí me fue mal, Lick. Sí, 6.50. sin contestar las que les había comentado. Ajá, sin contestar esas. Ah, bueno, no hay ningún problema. Obviamente, como fue este error mío, pues tienen un punto más, obviamente contando esos dos reactivos. Ah, ok. Y ya también tomar en cuenta todas las tareas, todo eso, Ah, ¿verdad? claro, obviamente yo tengo que hacer el conteo ahorita precisamente de todas las actividades para que obviamente ya les pueda sentar. Yo les estaría comunicando su calificación, considero que el día lunes más o menos, entre lunes y martes ya les hago el desglose de todo. Ah, bueno, está bien, para no ponerme triste entonces. No, todavía no, estamos a tiempo. Perfecto. Bueno, le damos continuación para que nos dé tiempo terminar obviamente esta que es su última sesión. Recordemos que estábamos en lo que era la etapa intermedia. Vimos obviamente en qué consistía el descubrimiento probatorio, vimos también cuál era la actuación en el caso de que se coadyuvara en la propia acusación y hablamos de la actuación que tenía el imputado precisamente en esta fase escrita de la etapa intermedia, porque recordemos que teníamos tanto una etapa escrita como una etapa oral y vimos la intervención obviamente de esta parte. Vimos obviamente cómo se daba el desarrollo de audiencia y hasta donde yo recuerdo nos quedamos en esta parte de acuerdos probatorios. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, Lick. Perfecto. En el caso de los acuerdos probatorios, nada más para mencionar, decíamos que los acuerdos probatorios eran aquellos que se celebraban precisamente entre el acusado y el Ministerio Público, siempre y cuando no existiera algún tipo de oposición fundada, ya sea de la víctima o del ofendido. ¿Para qué? Pues obviamente para aceptar como probados algunos hechos o algún tipo de circunstancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba con la exclusión de los medios de prueba? Porque recordemos que uno de los objetivos era precisamente esta cuestión de la admisión de las pruebas. Bueno, para la audiencia de debate que se tenía que dar dentro de la etapa intermedia, recordemos que ya se encontraban examinados los medios de prueba que estaban ofrecidos y obviamente se daba un momento
en el cual se tenía que dar oído propiamente a las partes. El juez de control tenía que ordenar precisamente que se excluyeran algunos que se dieran, que se tuvieran que dar dentro de la audiencia de juicio. Estos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente a la situación de investigación y que sean útiles para esclarecer los hechos van a ser aquellos que precisamente se van a encontrar dentro de la exclusión de los medios de prueba, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos medios particulares que van a ser materia de exclusión? Bueno, son los que tiene acá en la pantalla y versan en diferentes circunstancias. Cuando el medio de prueba que se esté ofreciendo tenga por efectos dilatar el procedimiento. Recordemos que el sistema acusatorio adversarial busca una parte de inmediatez y busca una parte de tanto certeza como de eficacia jurídica. Entonces, no podemos tener actos que nos dilaten el proceso. Bueno, decimos, bueno, ¿cuáles son estos medios de prueba que son dilatorios? Aquellos que sean sobreabundantes, aquellos que sean impertinentes y aquellos que sean innecesarios. Los sobreabundantes son aquellos medios de prueba que son muchos, pero que al final tienen exactamente el mismo tipo o que pretendan acreditar lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿como para qué vamos a utilizar medios de prueba reiterada? Con uno solo bastaría. Y obviamente todos los demás tendrían que ser excluidos. Bueno, ¿cuáles son los impertinentes? Los impertinentes son aquellos que como tal no tienen relación con los hechos que están controvertidos en la litis. Y al no tener ninguna relación, pues están de más y tienen que ser excluidos. Y los innecesarios hay que diferenciarlos, ponerle mucha atención en cuanto a la diferencia con los impertinentes, porque los innecesarios no es que no tengan relación, simple y sencillamente los innecesarios son aquellos que se refieren a hechos que son notorios, que son públicos, digamos que son de conocimiento general y por tanto pues está de más mencionarlos. ¿Qué otro tipo de medio de prueba se considera obviamente con efecto dilatorio? Cuando son obtenidos con algún tipo de violación a derechos fundamentales, esos se consideran dilatorios. Y los últimos, cuando son declarados nulos, ¿qué quiere decir? Que no reunieron estos requisitos de existencia o de validez y por tanto tienen que ser excluidos como medios de prueba. Ahora, aquí ya pasaríamos, recordemos que la etapa intermedia se daba a partir del auto de apertura a juicio. ¿Qué quiere decir? Antes de que finalice propiamente la audiencia, el juez de control tendrá que dictar el auto de apertura a juicio. ¿Qué quiere decir? Lo que nos va a dar entrada a la tercera etapa procesal. Primero, el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar, obviamente, la audiencia de juicio. En ese momento ya sabremos quién va a ser el competente. Se tiene que dar la individualización de las partes, se tiene que dar, obviamente, las acusaciones ya de carácter formal. Si existe algún acuerdo probatorio, también se tiene que asentar en el auto de apertura. Los medios de prueba, ya no los que se ofrecieron, única y exclusivamente los que fueron admitidos y que posteriormente van a ser desahogados en la audiencia de juicio. Los siguientes, los medios de prueba que en su caso se deberán de desahogar cuando se trate ya de la etapa de individualización de las sanciones y obviamente en lo relativo a la reparación del daño. ¿Qué otra cosa? Las medidas de resguardo, obviamente de resguardo de identidad y todo lo que tenga que ver con la conservación de datos personales. También las personas que deban ser citadas en audiencia de debate también se van a enunciar dentro del contenido de auto de apertura. Y por último, lo que ya habíamos comentado, las medidas cautelares que como tal se le hayan impuesto al propio acusado. Con eso nosotros finalizaríamos como tal la etapa intermedia, o sea, con eso ya se termina. Ya ahí pasaríamos a la etapa de juicio. En el caso de la etapa de juicio, recordemos que el juicio va a ser la etapa en la cual se van a tomar las decisiones referentes a todo lo esencial del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya se va a realizar sobre una acusación que ya se tenga como base y que como tal se tiene que llevar a cabo mediante diferentes principios. Recordemos que tenemos principios procesales del sistema acusatorio. Entre ellos se encuentra el principio de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.
Hago la pregunta, Ismael, ¿tenemos duda de a qué se refiere alguno de estos principios? No, Lic, es en la etapa de juicio es cuando ya se está acusando directamente a la persona, ¿no? Claro, ya de hecho ya es Ok. para demostrar completamente lo relativo a su inocencia o su O su culpabilidad. Ya culpabilidad. Ok. tenemos todos los datos de prueba, nuestra teoría del caso, ya se acreditaron propiamente de inicio los elementos de investigación, todos los actos de investigación ya se tienen ahí. Ya obviamente nada más va a versar en esta parte de debate o de principio de contradicción entre las partes para ya tomar una decisión final respecto a la inocencia o a la culpabilidad, en este caso ya de la persona procesada. Ok, Lic. ¿Sí? Sí, Perfecto. muy bien. Ahora, en el caso de cómo se da este procedimiento, vamos a hacerlo como si fuéramos haciendo una ruta. En este caso, el Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba propiamente el auto de apertura a juicio oral, debe de establecer propiamente una fecha, que en esa fecha se va a dar la celebración de la audiencia de debate. ¿Qué quiere decir? Esta audiencia ya deberá de tener un lugar, o va a tener que tener lugar, pero no se va a dar en una temporalidad ilimitada. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos una restricción que la propia ley, en este caso nuestro Código Nacional, nos ofrece. Esta audiencia no se puede celebrar antes de 20 ni después de 60 días. O sea, el tiempo oscilatorio es entre 20 y 60 días. Cabe mencionar que el conteo van a ser de días naturales, ¿sí? No van a ser días hábiles, van a ser días naturales. Estos 20 y 60 es la facultad que tiene la propia autoridad. ¿Qué quiere decir? Nos pueden decretar 25, 30, 58, 59 días. Eso no importa. ¿A partir de cuándo se comienza el conteo de estos días naturales? Se empiezan a contar a partir de que se dé la emisión del auto de apertura, que fue el que vimos anteriormente. Ya con ello se tiene que hacer una cita a todas las partes que sean las interesadas y que deban de asistir al debate. Obvio, el propio acusado también debe de ser citado con antelación de una temporalidad de por lo menos 7 días de anticipación. ¿Para qué? Pues obviamente para que tenga el conocimiento y la propia asesoría del papel que va a jugar dentro precisamente de ya el juicio propiamente oral. Ahora, ¿cuáles son las partes más importantes de esta última o de esta tercera etapa del proceso penal en este sistema acusatorio? Lo primero, los alegatos de apertura. Cuando ya el juzgador, cuando ya la autoridad competente abre el debate, lo primero que se da es precisamente los alegatos de apertura. ¿Quién inicia o a quién se le concede la palabra en primer orden? El Ministerio Público. ¿Para qué? Pues obviamente para que exponga todo lo relativo a la acusación y para que pueda dar una descripción de manera genérica de las pruebas que va a utilizar para demostrarla. Recordemos que de acuerdo a esta cuestión probatoria, nosotros ya tenemos ese conocimiento de cuáles son. Posteriormente a ello, ya se le tiene que conceder la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido. Recordemos que este sujeto procesal fue incluido en este sistema acusatorio adversarial. En el inquisitivo no estaba esta figura. Bueno, obvio, si lo hay, recordemos que va a haber víctimas u ofendidos que no deseen la figura del asesor jurídico y por tanto no lo van a tener. Posteriormente ya se le ofrece la palabra al propio defensor y obviamente él tiene que expresar todo lo que le convenga al propio interés de su defendido, en este caso del propio imputado. Ahora, ya que se da toda esta parte de los alegatos de apertura, que va primero el Ministerio Público y posteriormente el defensor, ya se pasaría a los propios alegatos de clausura y a lo que se considera el cierre del debate. ¿Qué quiere decir? En ese inter del debate se tiene que hacer el desahogo de las pruebas. En este caso, por este principio de inmediación, recordemos que el juzgador siempre tiene que estar presente. ¿Qué quiere decir? Que debe de estar presente en la audiencia de juicio y tiene que seguir otorgando la palabra porque recordemos que debe de estar en este principio de contradicción. Se le entrega la palabra en el mismo orden. Primero, Ministerio Público, segundo, asesor jurídico y al final, obviamente, el defensor. ¿Para qué se hace? Bueno, se hace para que se expongan los alegatos de clausura.
Ya después de que se da toda esta parte procesal, ya se le entrega o se le otorga tanto al Ministerio Público como al defensor la posibilidad de hacer una réplica y una dúplica. En el caso de la réplica, eso es muy importante. Solo se puede referir a lo que en ese momento fue expresado por el defensor en este alegato de clausura. Y en el caso de la dúplica, va a ser lo que expresó obviamente el Ministerio Público. Ya con eso, pues obviamente se entregará la palabra propia al acusado. Obviamente si el acusado necesita o tiene algo más que argumentar, lo puede dejar así. Y ya al final con eso se decreta cerrado el debate. Una preguntota. Dígame. El asesor jurídico de la víctima y el defensor de la víctima, ¿no es el mismo? No. En el caso del defensor, recordemos que el defensor es propiamente el que se va a encargar de la litis de carácter penal. El asesor jurídico es una figura extra. Es una figura extra que es decisión de la víctima o ofendido si la tiene o no la tiene. El asesor jurídico, como su nombre lo dice, no va a tener intervención propiamente en el trámite. Lo único que va a hacer es aclaraciones, respuesta de dudas, aconsejar de cierta manera al asesor jurídico, pero es una figura extra del defensor. No es obligatorio. Ah, ok, Lick, gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora, ya que se da esta parte, bueno, en su defecto, ya sea si el acusado sí tiene palabras o no tiene palabras, ya se declara cerrado el debate, obviamente de la audiencia de juicio oral. Con ello ya daría paso a lo que es la deliberación, el fallo y la sentencia, ¿sí? Ok, después de que se concluye el debate, el propio tribunal que se encargó del enjuiciamiento tiene que hacer un ordenamiento para poder deliberar. Recordemos que las audiencias son públicas de manera general, salvo algunas restricciones que nosotros ya habíamos comentado. Sin embargo, la deliberación tiene que darse en forma privada o en forma aislada, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para que ya puedan emitir el fallo. También la deliberación no tiene un tiempo ilimitado, sí lo limita la propia ley y se dice que tiene 24 horas, ¿sí? Es el tiempo máximo que se tiene para hacer una deliberación, ¿sí? Salvo que exista un supuesto de alguna enfermedad grave o algún caso de fuerza mayor del juez o de algún miembro del tribunal, bueno, ya se podría manejar esa situación de manera individual, pero de manera genérica no se puede exceder una deliberación de 24 horas, ¿sí? Ahora, en este caso, la suspensión de la deliberación, o sea, en el caso de que se dé de manera general, no se puede ampliar por más de 10 días hábiles. Vamos a suponer que el juez presenta algún tipo de enfermedad grave, lo único que puede, o el término que puede ampliarse serían los 10 días. Ya a partir de ahí hay dos situaciones importantes. O en su defecto que el juez ya puede emitir propiamente el fallo, o en su defecto ya se tendría que reemplazar o al juez o a cualquier integrante del tribunal y obviamente realizar ya esta parte del proceso nuevamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la emisión del fallo? Ya que la autoridad ya se dedicaron a deliberar y a practicar este tipo de cosas, ya se pasa a la emisión de fallo. ¿Qué quiere decir? El tribunal de enjuiciamiento tiene que hacer otra vez, se tiene que constituir en la propia sala de audiencia, después de que obviamente ya se convocaran por cualquier medio a las partes, con el propósito de que el juez relator pueda comunicarle a las partes el fallo que tiene, ¿sí? Ahora, parte muy importante del fallo. ¿Qué debe de contener el fallo? El fallo básicamente debe de contener tres cosas muy importantes. La primera, pues obviamente la decisión. Si va a haber absolución o si va a haber condena. La segunda, si la decisión que se tomó fue unánime, ¿qué quiere decir? Que se dio de manera genérica o en su defecto fue por la mayoría de los miembros. Y la última, pues obviamente la relación de fundamentación y motivación que sustenta precisamente su fallo. En caso de que sea o de que estemos ante un fallo o ante una sentencia condenatoria, en esa misma audiencia que se dé la parte del fallo,
ya se tiene que señalar la fecha en que se va a dar la siguiente audiencia, que ya sería la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño. El plazo no puede exceder de 5 días. ¿Qué quiere decir? Después de que se emite el fallo, solo tienen un periodo de 5 días, no pueden ser más, puede ser 1, 2, 3, 4, para que se dé ya la parte de que se celebre la audiencia de individualización. Ahora, en el caso de que estemos ante una sentencia absolutoria, bueno, pues ya la cuestión es más sencilla. ¿Qué quiere decir? Que ya nada más se haría una cuestión de redacción de la sentencia, que también tendrá que ser emitida dentro de 5 días para que se les pueda comunicar a las partes. Bueno, la sentencia, ¿qué va a contener la sentencia? La sentencia de carácter penal es básicamente muy parecida a la sentencia en otras materias. ¿Qué quiere decir? Pues nos tiene que mencionar cuál fue el tribunal, obviamente el nombre de los miembros que lo integran, la fecha en que se está dictando la sentencia, los datos de identificación del acusado y de la víctima, la enunciación de los hechos que obviamente fueron objeto de todo este procedimiento, una breve descripción del contenido de las pruebas, ya no se hace una narración completa porque ya es del conocimiento pleno de todas las partes. Se da la valoración que propiamente se les dio o que les dio el Tribunal de Enjuiciamiento a las pruebas y bueno, pues todas las razones que les sirvan o que le hayan servido precisamente al tribunal para emitir la resolución. Tiene que también poner la determinación completa de cada uno de los hechos que él haya considerado o que ellos hayan considerado que ya fueron probados. ¿Mediante qué? Pues obviamente mediante todas las pruebas. Por penúltimo requisito ya nos narra los resolutivos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo que está ordenando la autoridad o a la conclusión que llega, ya sea para absolver o para condenar. Y con eso terminaría. Así como lo relativo a si hay reparación del daño, si hay fijación de indemnización o cualquier otra peculiaridad. Y lo último, pues obviamente las firmas propias del juez y de los miembros que integraron propiamente el Tribunal de Enjuiciamiento. Hasta aquí, Ismael, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Maleni, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Lick, no, está yo checando nada más eso de que... Perfecto, recuerden que el material ya lo tienen completo, Si ustedes gustan consultarlo, lo pueden consultar obviamente por cualquier cosa, ya tienen hasta la última presentación, que es la que vamos a ver a continuación, que es recursos. Maleni, ¿me habías comentado algo? No, solo una, bueno, sí, tal vez sea una duda. Cuando dijo que lo de lo resolutivo, que puede ser que se condena o se absuelve, en esa etapa del procedimiento podemos entrar a un juicio. Cuando ya estamos en sentencia es porque ya pasamos todo el procedimiento, ya pasamos la etapa de investigación, ya pasamos la etapa intermedia y ya pasamos la etapa de juicio. Solamente así nos podrán emitir la sentencia. Ya en la sentencia, y acá por eso tengan mucho cuidado, una cosa es la deliberación. La deliberación es esta discusión que se da entre los miembros del tribunal para que puedan emitir el fallo. El fallo y la sentencia es muy diferente. En el caso del fallo nos dice si va a ser condenatorio o si va a ser absolutorio. Ya en la sentencia ya es cuando queda sentado, obviamente, si es condenatorio, cómo queda la situación para individualizar la pena y la reparación del daño. Y si es absolutorio, ya lo único que se hace es la redacción de la sentencia firme, que es la que nos van a entregar. Ya ahí ya no pueden hacer absolutamente nada, salvo que se puede interponer algún recurso y posteriormente que sea motivo de un amparo. Pero ya dentro de ese procedimiento ya no pueden regresar a ninguna de las etapas anteriores. Ok. Bueno, si no, creo que no hay pregunta. Vamos a pasar, les voy a proyectar. ¿No? Ok, les voy a proyectar entonces ya la última presentación, que es precisamente la de recursos.
Ustedes me comentan a ver si ya les aparece. Listo, ¿les aparece la presentación? A mí todavía no. Todavía no. Recuerden que tarda unos segunditos en cargar. ¿Ya les aparece? Silvi, No. recursos. Ya, perfecto, es esa. Igual está tardando un poquito por cuestión del internet, Maleni. De internet, sí. Sí, pero Ya, es ya me general. aparece. Pero bueno, vamos comentándolo, esperemos ya ahorita, si no, me avisas y vemos a ver para que te aparezca. Ok. No, pero ya lo veo. Gracias. ¿Ya? Perfecto. Bueno, ya lo último que nosotros vemos como propiamente tema es precisamente lo relativo a los recursos. Ya no tengo que ahondar tanto porque ustedes ya lo manejan y nosotros lo manejamos dentro hasta de la materia civil. En el caso de los recursos, recuerden que son estos medios que tienen las partes para poderse inconformar o para poder solicitar algún tipo de modificación de alguna resolución que consideren que no se llevó a cabo de manera adecuada o que presientan o que vean, que deduzcan que está afectando algún tipo de derecho, ¿sí? Bueno, el primer recurso que nosotros vemos es precisamente el recurso de revocación. En el caso del recurso de revocación es muy importante saber que puede proceder en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando, pues obviamente en las que intervenga la autoridad judicial, pero en contra de resoluciones de mero trámite, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. ¿Qué quiere decir de mero trámite? Pues obviamente que tengan que ver con cuestiones de forma. El objeto de este recurso será que el mismo órgano que dictó la resolución impugnada sea el que la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Cabe mencionar que no siempre las resoluciones que se piden revocar se revocan. Puede ser que no lo nieguen y la revocación siga exactamente en el sentido que, la resolución salga en el mismo sentido que se dictó. ¿Qué quiere decir? Que no se modifica, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos nosotros recalcar de la revocación? Que es muy interesante. Que acá nos sube a un análisis o a una resolución de un superior jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que el mismo órgano que la dictó va a ser el mismo que la tenga que volver a estudiar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da el trámite precisamente del recurso de revocación? Para empezar, este recurso de revocación se puede dar de dos maneras. Puede ser de manera oral. ¿Qué quiere decir? Que se puede dar en la propia audiencia, se puede especificar en ese momento de manera oral que se quiere una interposición de revocación o en su defecto se puede hacer por escrito, si es en un momento posterior. Ahora, en el caso de que sea por escrito, se tienen que seguir diferentes reglas. ¿Qué quiere decir? La primera regla que tenemos acá es que el recurso se hace valer contra resoluciones que se pronuncien durante audiencia y obviamente se deben de promover antes de que ésta termine. Ahora, la tramitación se efectuará de manera verbal, se tiene que hacer de la misma manera y se tiene que pronunciar el fallo. Esa es una de las reglas. Otra de las reglas es que este tipo de recurso se tiene que hacer valer porque tenemos dos panoramas. No siempre la hacemos valer durante audiencia. Muy probablemente la inconformidad nazca fuera de la propia audiencia. En el caso de que sea así, si el recurso se hace valer contra este tipo de resoluciones que se dictan fuera de la audiencia, se debe de interponer por escrito en un plazo solamente de 2 días. Eso es muy interesante porque la resolución que a mí me cause precisamente el agravio, esta resolución solo voy a tener, después de que yo la conozco, 2 días para poder expresar mi resolución. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que estoy pidiendo que se revoque. Yo ahí tengo que expresar todos los motivos en los cuales yo estoy motivando precisamente mi solicitud. Ahora, como efecto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es que el órgano tiene que pronunciarse de plano. ¿Qué quiere decir? Que sí puede escuchar
previamente a las demás partes que intervienen dentro del procedimiento. Pero esta parte también tiene un lapso precisamente que suceda. ¿Cuál es el plazo? También el plazo es de 2 días. Y obviamente, ya si se trata de un asunto que sea más complejo, que necesite mayor estudio, ¿qué es lo que procede? Se puede alargar ese plazo, pero de manera general tendríamos solamente 2 días. Todo esto, ¿por qué? Por la misma situación que habíamos comentado nosotros. Estamos ante una parte de eficacia jurídica. Entonces, lo que menos se trata o lo que más se trata de evitar es precisamente los efectos dilatorios, que a veces lo que se hacía en el anterior sistema era que se interponían diferentes medidas para dilatar el procedimiento. Ahora lo que trata el sistema es que sí te respeto, que sí tengo varios mecanismos en los cuales tú puedes hacer valer tus derechos, pero con el hecho de defender tus derechos o de inconformarte, pero no de dilatar el procedimiento. Precisamente por ellos los procesos, si se dan cuenta, se dan de manera muy corta. Eso por parte del recurso de revocación. No tenemos solo un recurso de revocación o no tenemos solamente un recurso en materia penal, tenemos más. El otro recurso que tenemos dentro de la materia penal es el recurso de apelación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el recurso de propiamente de apelación? En el caso del recurso de apelación, sí tenemos un catálogo por parte propiamente de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales que nos entrega una lista o un catálogo propiamente de las resoluciones que pueden ser precisamente apelables. Dentro del catálogo, el catálogo incluye distintas modalidades o distintos asuntos. Los básicos son precisamente los 10 tipos de asuntos. ¿Cuáles van a ser las resoluciones apelables? Recordemos, las resoluciones apelables van a ser aquellas que sean emitidas por un juez de control, ¿sí? Acá las tienen a la vista, bueno, si pueden alcanzarlas a ver. Las que hablen de pruebas anticipadas, obviamente recuerden que de las pruebas anticipadas la autorización me la va a dar el juez de control. Si el juez de control me niega algún tipo de anticipo de prueba, yo puedo acudir precisamente a la apelación para poderme inconformar, ¿sí? Ahora, en otro supuesto tenemos los acuerdos reparatorios. Nosotros ya hablamos de la parte de los acuerdos reparatorios. Igual, si me están negando la posibilidad de celebrar alguno, también puedo inconformarme mediante la parte de la propia apelación. Ahora, cuando se trate de orden de aprehensión, que recordemos que también son emitidas por el propio juez de control, igual también este sería un recurso si yo me quiero inconformar. Providencias precautorias, lo relativo a providencias precautorias o a medidas cautelares en su defecto, también se resuelve mediante este tipo de recurso. Suspensión de procedimiento. Recordemos que la figura de suspensión de procedimiento se daba cuando el Ministerio Público propiamente no encontraba dentro de esta etapa de investigación los elementos necesarios para una formulación de acusación y obviamente darle continuidad al propio procedimiento. Bueno, si hay un término que establezca alguna cuestión de término de procedimiento, de suspensión de procedimiento, que también autorice el juez de control, ustedes se pueden inconformar mediante este tipo de recurso. Vinculación del imputado a proceso de la misma manera. Aquellas que revoquen alguna suspensión condicional también. Recordemos que una de las salidas alternativas que tenemos dentro del procedimiento es este procedimiento abreviado. Si por alguna razón se encuentra alguna deficiencia no fundamentada y no motivada por parte del juez de control que me niega precisamente a mí como abogado defensor probablemente o como Ministerio Público a que se aperture un procedimiento abreviado, este sería el mecanismo. Ahora, otra cuestión, sentencia dictada en procedimiento abreviado, de la misma manera. Y alguna, cuando se trate de exclusión de medios de prueba, recordemos, ya hablamos de la admisión, de la valoración y obviamente pasa un desahogo. Si por alguna razón a mí me están negando esa parte, este sería como el mecanismo. Es mucho más sencillo la cuestión del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque el recurso de apelación es más cerrado.
¿Qué quiere decir esto? Que me pone propiamente las resoluciones que de manera genérica van a poder ser atacadas mediante un recurso de apelación. Ya no tenemos que andar buscando una que se asemeje. Propiamente el código ya nos entrega básicamente este propio catálogo, por decirlo de alguna manera. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de resoluciones. Resoluciones que emite el juez de control y resoluciones que emite el tribunal de enjuiciamiento. Las que acabamos de ver son aquellas que se pueden impugnar, pero obviamente emitidas por un juez de control. Y también tenemos unas que la verdad es que son muy poquitas, que emiten precisamente la cuestión del tribunal de enjuiciamiento. Y son muy poquitas las que se pueden apelar. ¿Por qué? Porque recordemos que ya en la etapa de juicio ya hay mucho más certeza jurídica. ¿Qué quiere decir? Que las bases ya están mucho más sentadas y por tanto, obviamente el margen de error que llegue hasta esa tercera etapa de procedimiento, la verdad es que es mucho más complejo. Ahora, ¿qué resoluciones pueden ser apelables? Obviamente que sean aquellas que emita el tribunal de enjuiciamiento, solo tenemos dos. Una, la que tenga que ver sobre el desistimiento de la acción penal. Recordemos, ¿sobre quién recae la parte de la acción penal? Sobre el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público también tiene diferentes mecanismos. ¿Qué quiere decir? Que puede enviar algo para archivo temporal, puede caer en sobreseimiento, puede existir un desistimiento de ejercitar la acción. Bueno, cuando se trate de este supuesto y que obviamente tenga que ver con la parte del desistimiento del MP, ¿qué es lo que puede pasar? Si estamos inconformes y creemos que no está fundada y motivada la propia emisión del tribunal, se pueden inconformar por este recurso. Y la última, la que tiene que ver con sentencia definitiva, pero solamente con las consideraciones que se encuentren propiamente dentro de esta sentencia. Obvio, las que sean diferentes a la valoración de prueba. La única condición, ¿cuál es? Que comprometan el principio de inmediación. Ya lo habíamos platicado. ¿Recuerdan, Ismael, cuál es el principio de inmediación? No me acuerdo, perdón. ¿No? Ok. El principio de inmediación, recuerden, o teníamos esta ideología, sobre todo en el sistema inquisitorio, que muchas veces las audiencias se desahogaban sin la propia presencia del juzgador o del órgano jurisdiccional. Ahora lo que se obliga completamente es que el juzgador encargado, ya sea juez de control o ya en la propia constitución del juez de enjuiciamiento, tienen que estar presente en el desahogo de audiencia. Si no hay juez, si no se encuentra la autoridad propiamente, no se puede desahogar la audiencia. Si nos encontramos ante este supuesto de que se comprometió el principio de inmediación, ¿qué quiere decir? Que el juez no estuvo presente, eso puede ser motivo a que se puede interponer un recurso. ¿Cuál recurso? El recurso de apelación, porque está violando uno de los principios fundamentales, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ok, Lick. Sí, está bien. Perfecto. ¿Dudas, Maleni? No, Miss. ¿No? Perfecto, Maleni. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Es también mucho más acotada la parte de este recurso. ¿Por qué? Porque también nos marca nuestro código supuestos, específicamente 4 supuestos, en los cuales no se le va a dar admisión a nuestro recurso. Parte importante, y eso también lo quiero mencionar, en el caso del recurso de apelación, el recurso de apelación sí conoce el tribunal de alzada. Eso es muy importante. Ahora, el tribunal de alzada puede declarar que un recurso sea inadmisible, que quiere decir que no se admita, cuando concurra en ciertos supuestos. Entre ellos, ¿cuáles encontramos? Bueno, si el recurso fue interpuesto fuera de plazo, obviamente no va a ser admitido. Si se deduce en contra de una resolución que no se encuentre precisamente en el catálogo que acabamos de ver de resoluciones impugnables, tampoco se va a admitir. Aquellos que se interpongan por personas que no tengan este legítimo interés, tampoco se va a admitir ese recurso. Y el último, cuando el escrito de interposición carezca precisamente de esta fundamentación. Cuando hablamos de la fundamentación en este
propio escrito del recurso va a ser la fundamentación de agravios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo interpongo un recurso, tengo que poner de manera muy clara y de manera muy específica qué es lo que yo estoy considerando que me están agraviando y que por eso me estoy inconformando. Si en ese escrito yo no lo fundamento y yo no fundamento mis peticiones de manera adecuada, en el estudio de fondo la realidad es que mi recurso va a ser inadmitido, ¿sí? Entonces, mientras nosotros reunamos a contrario sensu cualquiera de los 4 elementos que les acabo de comentar, su recurso sin mayor problema va a tener que ser admitido. Ahora, pasaríamos a la propia cuestión del trámite. El recurso de apelación, al igual que cualquier trámite jurídico, también tiene una temporalidad para ser interpuesto. Y ya vimos, si no lo hacemos dentro de ese tiempo, pues obviamente estaríamos frente a un claro caso de que nuestro recurso sería inadmisible. Ahora, ¿cuáles son los días que precisamente nosotros tenemos para interponer nuestro recurso de apelación? Recordemos que se interpondrá por escrito. Ahora, en este caso, cuando se trate de resoluciones del propio juez de control, esto se tiene que interponer ante la misma autoridad que dictó la resolución dentro de un periodo de 3 días, ¿sí? 3 días contados a partir de qué día, pues obviamente de aquel en el que surte efectos la notificación, siempre y cuando se trate de algún auto, generalmente de autos. Y cuando se trate de sentencia definitiva, o sea que mi recurso de apelación va en contra de algo de una sentencia definitiva, el periodo es un poco más largo, ya que ahí no tenemos 3 días como cuando se trata de autos. Aquí cuando se trata de sentencias definitivas, claramente, el periodo será de 5 días, ¿sí? Ese es básicamente el trámite. También si se percatan, la realidad es que son trámites muy cortos o que dan muy poca temporalidad. Por ello, se debe de contar con los elementos necesarios para obviamente poder hacer su redacción jurídica y poder presentar en tiempo y en forma. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se interpuso el recurso? Porque obviamente se tiene que dar precisamente un seguimiento para poder entregar una propia resolución. Bueno, cuando ya se interpuso propiamente el recurso, el órgano jurisdiccional debe de dar este mecanismo del cual también ya hemos comentado varias veces, que es darle del conocimiento a las partes que intervienen dentro del proceso. ¿Cuáles son? Pues a los sujetos procesales. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente se le tiene que correr traslado para que se puedan pronunciar. ¿A qué nos referimos cuando, a que se puedan pronunciar? Que hagan lo que a su derecho y lo que a su interés convenga. ¿Cuántos días tienen ellos después de tener ya obviamente el conocimiento de que hay un recurso de este tipo de carácter? Tienen también 3 días para pronunciarse. Y obviamente ellos pueden señalar toda la cuestión de sus agravios, señalar alguna cuestión de domicilio, algún dato identificativo, cualquier cosa. Y obviamente al interponer el recurso y ya se contesta, también podemos tener otro panorama, que es precisamente la adhesión, porque puede haber alguna otra parte que se pueda adherir precisamente a la cuestión del recurso. Y los interesados, sin mayor problema, porque la ley los faculta, pueden manifestar en su escrito precisamente el deseo de exponer de carácter oral todos estos alegatos aclaratorios. Recordemos, estamos bajo una funcionalidad de sistema acusatorio tanto adversarial, pero también de carácter oral. Entonces, obviamente se trata que la mayoría de procedimientos se desahoguen o se expongan de carácter oral. Bueno, pues para este tipo de recurso tampoco es la excepción. Si las partes manifiestan que es su deseo exponer sus alegatos, lo tendrá que hacer de manera oral. Obviamente ya lo tienen que hacer, aunque lo interponga ante la misma autoridad, los agravios ya se tienen que desahogar ante el tribunal de alzada. ¿Qué quiere decir el tribunal de alzada? Pues obviamente el superior propiamente competente, por un llamarlo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con esa audiencia? Porque pues, claramente necesitaríamos tener una audiencia para poder tener este principio de contradicción. ¿Qué quiere decir? Que las partes tengan la propia oportunidad de oponerse y de expresar
todo lo que les convenga o todo lo que consideren que está afectando o agraviando algún tipo de derecho. Bueno, obviamente lo primero pues es que se da la apertura a la audiencia, se tiene que conceder la palabra a la parte recurrente. ¿Cuál es la parte recurrente? Pues obviamente la que se encargó de interponer el recurso y obviamente es la parte inconforme. Él tiene que expresar precisamente estos alegatos aclaratorios sobre los agravios que él manifestó por escrito y puede de cierta manera plantear nuevos conceptos de agravio. Eso la ley no te limita a poderlo hacer. Ahora, en la audiencia también estará, obviamente, mediante este principio de inmediación, el tribunal de alzada. El tribunal de alzada, a su criterio, tendrá la facultad de poder solicitarle a las partes en ese momento alguna aclaración o algún cuestionamiento que propiamente les tenga que hacer. Ya que expresaron esta parte, ya se dará la propia conclusión de la audiencia. ¿Qué quiere decir? Ya se tiene que emitir un resolutivo o una resolución al propio recurso, que también va a tener una sentencia, ¿sí? Ahora, esta sentencia puede ser dictada de plano, que quiere decir que se puede dar en audiencia, pero podría ser que por el propio tipo de asunto no se haga de esa manera y se dé de manera posterior por escrito. Y para emitir esta sentencia solo tendrá 3 días, única y específicamente cuando hablemos de este tipo de recurso, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos puede tener la sentencia del propio recurso? Bueno, es muy importante. La sentencia puede o confirmar lo que ya había dicho propiamente la autoridad, modificar lo que dijo la autoridad, ¿qué quiere decir? Algunas partes sí, algunas partes no, o en su defecto puede revocar la resolución. ¿Qué quiere decir revocar? Que la cambie completamente y dicte una nueva, ¿sí? O en su defecto, si está dentro de la capacidad que considere necesaria, puede reponer el propio acto y se puede volver a hacer, no hay ningún problema. Ahora, en el caso de que se trate de un supuesto que manejamos anteriormente, que era la exclusión de pruebas, o sea, que la apelación verse sobre alguna exclusión de prueba, el propio tribunal puede requerir este auto de apertura al juez de control. ¿Para qué? Pues obviamente para que nada más se incluyan los medios de prueba que ya se comprobó que fueron obviamente indebidamente excluidos y como tanto, pues ya esto se haga, se pase al tribunal de enjuiciamiento y pueda seguir propiamente el curso de esa actuación procesal. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna aclaración? No, Lick, por mi parte no. No, perfecto. Maleni. Maleni, ¿no? ¿Nada? No, Miss. ¿No? No, Miss. Perfecto. Bueno, pues con eso entonces nosotros daríamos terminado propiamente el curso como tal de Derecho Procesal Penal. Ya nada más en los días subsecuentes, que sería entre mañana y día lunes, yo hago la revisión completa de su evaluación, de su trabajo final y todo lo que han compartido en la plataforma institucional. Yo obviamente hago el concentrado y el desglose de sus actividades para poderles entregar mediante el grupo su calificación final de la materia, que es obviamente la que aparecería en sistema. De todos modos, cualquier aclaración o con cualquier cuestión que tuviéramos que hacer, ya se los comunicaría precisamente por medio del grupo que tenemos nosotros. Ok, Lick, entonces sería hasta más tardar el día lunes o martes, ¿verdad? Para exactamente. estar bien. Sí, Lick. Sí, ya les haría, obviamente, ya saben que yo les aviso previo antes de subirlas, para que obviamente si hay alguna situación la podamos modificar, hacer revisión y no tengamos ningún problema. Sí, no se preocupe, Lick, me conformo con un 9, 9.5, no se preocupe. Sí, ¿verdad? Fácilmente. Bueno, pues, ¿qué les digo? Pues cuídense mucho, fue un gusto volver a trabajar con ustedes y ya saben, cualquier cosa quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Lick, tenga un bonito día, un fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. La voy a extrañar, Miss, un curso. Un curso, no, Maleni, creo que tú y yo nos vamos a volver a ver pronto. ¿Sí? Creo. Bueno, entonces, Que ella nos va a dejar, entonces va a ser un gusto tenerla de nuevo. Ojalá no, gracias. Para mí también va a ser un gusto volverlos a tener. Vale, muchas gracias, Miss. Hasta Cuídense luego. mucho, bonito fin de semana.
Gracias igualmente. A ustedes, adiós.